Situada entre dos océanos, cintura del continente, Centroamérica es también centro de tempestades. Esta tierra, crisol de conflictos, está marcada por el desarrollo dependiente con infinitas riquezas naturales y mano de obra barata. Miles de campesinos venden su fuerza de trabajo para cortar, por unos cuantos meses, algodón, café, caña, enequén, todos estos productos de exportación. La fluctuación de precios en el mercado internacional determina para miles de seres humanos el empleo y desempleo, el sobrevivir o el morir de hambre. La región está marcada también por el banano. Su soberanía está determinada por los intereses de las empresas transnacionales que venden Centroamérica a un grupo de repúblicas bananeras. Todo esto es Centroamérica, la crisis del modelo agroexportador que se lleva la riqueza de los países y con ella su soberanía. Los pueblos, productores de materias primas para el mundo desarrollado, quedan sumidos en la miseria, el analfabetismo, la desigualdad. La marginación que se vive en el campo, en las ciudades se traduce en la vida denigrante de los tugurios que nacen a la orilla de las grandes urbes. Miseria, desnutrición, hacinamiento, falta de servicios. En una palabra, el signo del desarrollo dependiente. A todas estas lacras se le suma otra más apabullante, la represión como medio de sojuzgar a los pueblos. Esta violencia cotidiana ha alcanzado límites indescriptibles. En esta tierra de volcanes se ha venido gestando una crisis profunda. Nicaragua, 1979. La situación de Nicaragua estalla. Centroamérica llega a las primeras planas en todo el mundo. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, junto con su pueblo, pone en peligro a una dictadura con más de 40 años en el poder. En un retén, en Managua, el periodista Bill Stuart, de la cadena norteamericana ABC, pide permiso para filmar un combate y es baleado por la Guardia Nacional. Por este hecho que conmueve el mundo, Estados Unidos retira la ayuda al gobierno de Nicaragua. Ahora comienzo mi crucifixión y estoy dispuesto a asumir las consecuencias. La caída de Somoza es algo más que el fin de una dictadura. Al formarse el primer gobierno revolucionario de Centroamérica, cambia el equilibrio político de la región y el continente. Guatemala, 1980. Un grupo de campesinos indígenas toma la embajada de España para protestar contra la represión. La violencia es la respuesta del gobierno.
Las 37 personas muertas en la embajada quedaron como símbolo de la decisión de un pueblo que lucha contra la injusticia. Enero de 1980. El Salvador es escenario de la más grande manifestación ocurrida en la historia de Centroamérica. En medio de un proceso de lucha ininterrumpida, el pueblo salvadoreño toma las calles. Al clamor popular se responde con brutalidad. Cientos de salvadoreños muertos quedan en las calles, marcando el fin de la vía política para la solución de sus conflictos. Los ejércitos crecen a costa del incremento de la miseria de los pueblos. En Centroamérica, pues, se impone una guerra cuya semilla fue sembrada en días lejanos. El destino de Centroamérica estaba marcado cuando en 1911 Teodoro Roosevelt, presidente de Estados Unidos, inaugura el Canal de Panamá. Al abrirse un paso entre los dos mares, la soberanía de Centroamérica se parte. El desarrollo de Centroamérica estará desde entonces en función de las necesidades y caprichos de Estados Unidos. La región se convierte en su patio trasero. Central America saw the smoke of civil war arise in their tropical skies. The United States cast worried eyes toward Nicaragua. Nicaragua, 1927. Estados Unidos envía miles de marines para tomar posesión del país. Se implanta la dictadura más feroz de Centroamérica. Augusto César Sandino es asesinado, pero no los ideales sandinistas. El Salvador, 1930. El cultivo del café se concretiza como la base de la economía. Por la gran riqueza que su exportación produce, permite el surgimiento de una oligarquía derrochadora. Mientras, la mayoría de salvadoreños lucha de cafetal en cafetal por su sobrevivencia. En 1932, miles de campesinos se levantan. La violencia del gobierno deja como saldo más de 30.000 asesinados en un país con 1 millón de habitantes. Farabundo Martí, quien dirigió la rebelión, es asesinado. Guatemala, 1951. Una luz de esperanza se abre con el gobierno de Jacobo Arbenz, quien inicia una serie de medidas que benefician al pueblo. La reforma agraria enfrenta a Arbenz con los intereses de la United Fruit Company. Estados Unidos dirige un golpe de Estado e instala un régimen anticomunista con Carlos Castillo Armas a la cabeza. Desde entonces, en Guatemala,
los caminos democráticos se encuentran cerrados. Centroamérica es el huerto privado de las transnacionales que defiende sus intereses cambiando gobiernos como peones de ajedrez. Well, there's your good neighbor policy. Come on, honey, let's good neighbor it. Esta nación está demandando acción, y una acción inmediata. Dedicaré este mitin a la política del buen vecino. Al definir la política del buen vecino, se incrementa el respaldo estadounidense a dictaduras como la de Somoza en Nicaragua, Trujillo en Dominicana, Castillo Armas en Guatemala y Fulgencio Batista en Cuba. Cuba, 1959. Las fuerzas revolucionarias bajan de la Sierra Maestra y toman el poder con Fidel Castro a la cabeza. La política estadounidense hacia el continente sufre un cambio radical. Eisenhower declara la Guerra Fría y Kennedy desarrolla el primer proyecto contrainsurgente. Aquellos que hacen imposible la revolución pacífica harán inevitable una violenta. La nación americana no puede, no debe y no permitirá el establecimiento de otro gobierno comunista. La victoria del pueblo vietnamita es una lección no aprendida por el gobierno de Estados Unidos. Los problemas de Centroamérica afectan directamente la seguridad y el bienestar de nuestro pueblo. Centroamérica está más cerca de los Estados Unidos que muchos de los problemas mundiales que nos conciernen. Reagan aplica el método de la fuerza para resolver a su favor los conflictos sociales. Las condiciones para desatar una guerra regional en el área se preparan. Honduras, el país más pobre de Centroamérica, comienza a convertirse en base militar de los estadounidenses. En el marco de una guerra contra Nicaragua y el movimiento revolucionario de El Salvador, Estados Unidos hace cambios en la cúpula de poder y refuerza al ejército y asegura condiciones para hacer de Honduras su portaaviones. Instructores chicanos y puertorriqueños dan entrenamiento contrainsurgente a miles de soldados salvadoreños. ¿Qué le pasó? Usted lo pone aquí, después yo lo ponga ahí, entonces trabaje con él. Está bien. Aquí es lo que tiene. Levantaba esa. Con apoyo, cojan este rifle, agarren este rifle y miren a su tarjeta. Subversivo yo no quiero, Mi país yo libraré. mi país yo libraré.
Con el pretexto de las maniobras, se mantiene una permanente presencia militar con hombres, equipos y medios aéreos. La Fuerza Aérea Hondureña se convierte en la más poderosa de Centroamérica. Nicaragua sirve como una base de entrenamiento para guerrillas, para la exportación de la revolución comunista hasta Guatemala, El Salvador, Honduras y otras partes de América Latina. Mientras tanto, en Nicaragua, la revolución se consolida. La guerra de agresión del imperialismo fortalece la unidad de las masas en torno al frente sandinista. Que nos haga dignos hijos de Sandino. Para defender su revolución, Nicaragua se ve obligada a invertir gran cantidad de recursos en la guerra. Una guerra que ha costado a Nicaragua la vida de muchos jóvenes. Sin embargo, la sangre derramada por el imperialismo se renueva. No se les llora, se les imita en el combate, porque el color de la sangre jamás se olvida. Los masacrados serán vengados. En realidad porque ellos están muriendo por defender la patria, porque ya quieren otra, ya no quieren vivir en aquella misma vida, pues como vivíamos antes. Si mi hijo no vaciló ni un momento en dar su vida por Nicaragua, por su patria, por su linda Nicaragua, como él la llamaba, yo su madre, aunque tengo mis años, ¿verdad?, pero me siento reanimada y rejuvenecida ante el ejemplo de mi hijo. Y sigo de frente en la lucha. Tenemos que seguir porque la sangre de ellos no puede quedar así por así. Tenemos que seguirla defendiendo. ¡A cualquier costo! ¡Cumpliremos por la patria! ¿Y qué dijo Leonel Ruama? ¡Que se diga tu madre! ¿Por qué? Porque la soberanía de un pueblo no se discute, se defiende con las armas en la mano. ¡El yanqui morirá! ¡Aquí, allá! ¡El yanqui morirá! Perdí a mi hijo el 10 de abril del 84, a los 13 días cayó mi marido, Enrique Arriba. Pienso que en estos años de revolución tenemos una vida nueva, un país nuevo que comienza a florecer y que lo estamos construyendo con la sangre de nuestros héroes y mártires. No se puede medir qué consecuencias tendría una intervención norteamericana en Nicaragua. En aras de evitar esa intervención, Nicaragua ha hecho numerosas concesiones, incluso de carácter unilateral. Se podría afirmar que el capital político de Nicaragua se ha agotado con estas concesiones. Ya lo único que queda por concederle al gobierno norteamericano es la existencia de la Revolución Popular Sandinista. Y eso es una concesión imposible.
Guatemala ha vivido una de las guerras más sangrientas de América Latina. Una compleja guerra contra insurgentes apoyada por Israel y Estados Unidos. Basada en el apoyo popular, la guerrilla más antigua de Centroamérica da pasos seguros en la unidad y el crecimiento para reforzar la guerra contra su enemigo. Costa Rica no se prestaría nunca para tener efectivos militares norteamericanos con el fin de apoyar a los grupos disidentes de Nicaragua o de desarrollar ellos mismos acciones desde nuestro territorio. Eso violaría totalmente nuestra proclama de neutralidad. A pesar de su tradición de neutralidad, Costa Rica es arrastrada por el imperialismo hacia la guerra regional. La guerra en Centroamérica ha dejado huellas profundas. Miles de hogares han sido abandonados por sus habitantes que buscaron salvar su vida. Son miles también los que resistiendo en sus pueblos han caído abatidos por balas y bombas fabricadas en Estados Unidos. La guerra es muchas veces vista por la prensa como un espectáculo más. Los combates y los muertos que vemos a diario en los noticieros son el complemento del desayuno. Esto hace olvidar muchas veces que esta guerra y sus muertos son una realidad. Todos sabemos que aparte de una lucha militar, en esta revolución se está librando una lucha en información. En estos momentos tenemos comunicación, contacto con nuestro corresponsal en el Frente Paracentral, con el compañero Ricardo Recino. Compañero, los micrófonos de Radio Farabundo Martí para esa importante entrevista que tiene para nuestro pueblo. Adelante, compañero. Estamos informando la entrega de los 42 prisioneros de guerra que fueron capturados en el cantón El Salto, departamento de Zacatecoluca. En Centroamérica se enfrentan posturas opuestas en torno a las causas de los conflictos. Esperamos que Nicaragua mantenga una posición en la cual no siga exportando revolución. Hay una guerra en Centroamérica fomentada por los soviéticos y los cubanos. Se están armando, entrenando, abasteciendo e impulsando una guerra para subyugar a otra nación al comunismo. ¿A quién le echarían la culpa de las luchas de Sandino? ¿Será la revolución cubana la culpable de las luchas de Sandino? Cuando el 4 de mayo de 1927 comenzó Sandino su histórica y gloriosa lucha
contra los ocupantes norteamericanos, yo no había cumplido todavía un año. ¿Cómo puede culparse a Nicaragua de querer exportar la revolución a Salvador? Las revoluciones ni se pueden exportar ni se pueden evitar. Un ejército de delincuentes subversivos intenta derrocar al gobierno elegido por el pueblo en la República Hermana de El Salvador e imponer una tiranía del mismo estilo que el prevaleciente en Cuba y en Nicaragua. Cada bala que logremos evitar que venga de Nicaragua es un soldado salvadoreño menos que va a morir. Los guerrilleros salvadoreños no necesitan el auxilio de ningún país extranjero para que les provea las armas que ellos están recuperando sobre el terreno y que por lo tanto el mismo gobierno de Estados Unidos indirectamente les está suministrando. Ellos son los que imponen la guerra aquí en El Salvador. Ellos los que le sostienen la guerra a las Fuerzas Armadas aquí. Por ayuda de ellos las Fuerzas Armadas tienen más potencia aquí y los están atacando nosotros. Pero viniendo los gringos, aniquilándole gringos, es posible que se retire. No queremos ver más jóvenes de 19 y 20 años regresar en bolsas, muertos por una guerra en Centroamérica. Están recuperando sobre el terreno y que por lo tanto el mismo gobierno de Estados Unidos indirectamente les está suministrando. Ellos son los que imponen la guerra aquí en El Salvador. Ellos los que le sostienen la guerra a las Fuerzas Armadas aquí. Por ayuda de ellos las Fuerzas Armadas tienen más potencia aquí y los están atacando nosotros. Pero viniendo los gringos, aniquilándole gringos, es posible que se retire. No queremos ver más jóvenes de 19 y 20 años regresar en bolsas, muertos por una guerra en Centroamérica. Los asesores vienen, preparan tropa para que vengan a estas zonas a asesinar población, para buscarnos a nosotros y exterminarnos. Regresan al fin de la jornada, se dan un buen baño, una buena ducha y tranquilamente se van a divertir. Entonces eso no puede seguir siendo así. El que viene aquí a agredirnos y los de adentro del país que nos están agrediendo se están jugando el pellejo, aunque por rato vuelen a una altura en que nosotros no los podemos alcanzar. Ellos no tienen ahorita condiciones para decir que van a meter cuántos miles de tropas. Acá 50.000, porque acá no pueden meter 500.000. Aquí no hay espacio, no caben. Van a meternos los B-52, eso es ridículo. ¿Cómo van a agarrar un pueblo que tiene 244 habitantes por kilómetro cuadrado? Entonces van a tener que pelear hasta con la Fuerza Armada. No pueden, no entran ese tipo de armas aquí. Aquí no cabe guerra de las galaxias, aquí no caben satélites, aquí no cabe nada de eso. Estas guerras se ganan con los hombres caminando. Sobre el Océano Pacífico, junto a Honduras y Guatemala, se encuentra El Salvador. Es el país más pequeño de Centroamérica, con 300 kilómetros de largo y 80 de ancho. A pesar de su tamaño, sus 5 millones de habitantes lo hacen el país más poblado de América Latina. Su principal actividad económica es el cultivo del café, algodón y caña de azúcar, productos cuyo destino es el exterior.
La riqueza producida por el pueblo se concentra en unas cuantas familias. Mientras la mayoría de salvadoreños trabajan 4 o 5 meses al año cubriendo las necesidades de su familia con un salario de $33 al mes. El Salvador es un país de agudos contrastes sociales. Mientras unos pocos estudian y reciben atención médica en Estados Unidos, la gran mayoría es analfabeta y tiene derecho a un médico por cada 10.000 habitantes. De cada 1.000 niños que nacen, 78 mueren antes de cumplir un año. El estado de cosas se ha mantenido gracias a una serie de gobiernos militares que impusieron el asesinato como método. En 1980, cientos de miles de salvadoreños llenan las calles buscando dar fin a esta situación. Luchan por conquistar la dignidad y la justicia. Todo aquel que exige sus derechos es de inmediato silenciado. Acompañando a su pueblo, Monseñor Romero exigió un alto a la represión y fue asesinado. En su funeral se desató una masacre. El pueblo se convence. No hay espacio para la lucha política. La salida tiene que ser armada. Es la única alternativa, pues, para la liberación del pueblo. Armada, porque se ha probado, pues, de todas formas, pues, y no hay salida. ¿De la bazuca? En 1981 se lanza una ofensiva que, si bien no culmina con la toma del poder, deja a las fuerzas guerrilleras una gran cantidad de territorio y experiencia. El pueblo inicia la construcción de un ejército revolucionario. El combate constante, la recuperación de miles de armas y la confianza en la victoria hacen posible que para 1983 el pueblo cuente con un ejército revolucionario poderoso, capaz de propinar serios golpes al ejército gubernamental. Este avance del pueblo pronto se ve enfrentado a una nueva situación. El Salvador está más cerca de Texas de lo que Texas está de Massachusetts. A partir de 1982, la administración Reagan convierte a El Salvador en un asunto propio.
La presencia norteamericana se refuerza. De la presión política se pasa a la injerencia y toma de decisiones. Los estrategas del Pentágono diseñan para este país tan pequeñito toda una estrategia de guerra contra insurgentes. A El Salvador llegan nuevos asesores militares, aumentan las visitas oficiales, se incrementa el envío de armas y equipo. En medio de la guerra, se introduce un complemento político al plan contra insurgentes. Hacía falta una imagen democrática y un gobierno en función de la guerra. Nuestra patria, la delicada planta de la democracia, semilla democrática sembrada por el pueblo salvadoreño con sacrificios extraordinarios, regada con sus lágrimas. La toma de posesión de Duarte deja abiertas las posibilidades para que crezca la ayuda militar. Nosotros sabemos que las elecciones no son ninguna solución. Esa es una maniobra más del imperialismo norteamericano, de la administración Reagan, para querer apantallar en otros países de que le está ayudando a un pueblo, a un gobierno legalmente constituido. Las elecciones no solo siempre han sido una farsa en este país, ahora son más que antes. El gobierno no puede transgredir los límites señalados por la política de la administración Reagan, ni en lo político, ni en lo militar, ni en lo económico. Y la autodeterminación es la esencia de la democracia. Es decir, la independencia y la posibilidad de autodeterminarse es la esencia de la democracia. Sin independencia puede haber elecciones, pero no democracia. La prioridad uno en este país para el gobierno de Duarte es la guerra. Y así lo dicen en todos los tonos. El presupuesto principal es el presupuesto de defensa. Todo debe ser sometido al interés de la guerra de contrainsurgencia. En 1981, Estados Unidos daba anualmente $5 millones. En 1985, el gobierno salvadoreño recibe 560 millones. Todos estos recursos tienen un solo fin: derrotar al FMLN. Llegan toneladas de armas y municiones. El número de asesores crece hasta llegar a 300. La asesoría militar incluye tácticas contra insurgentes desarrollados por Estados Unidos en Vietnam, Corea y Filipinas. Ya no se trata de enseñar a los reclutas solo el manejo de las armas. Se les empapa de la contrainsurgencia. Se realizan reclutamientos forzosos masivamente, no solo para reponer las bajas, sino para hacer crecer al ejército. En el aspecto táctico, se plantea la necesidad de detectar las concentraciones del FMLN, para lanzar sobre ellas ataques aéreos. Los asesores estadounidenses
trabajan para hacer del ejército salvadoreño un cuerpo ágil con capacidad de movilización rápida. Desde Honduras comienzan a salir vuelos espías con equipo infrarrojo. Se ubican también radares y equipos para interceptar las comunicaciones militares del FMLN. Uno de los principios de la contrainsurgencia es que una guerra contra todo un pueblo no puede librarse solo en el terreno militar. Creo, pues, firmemente de que la lucha no solamente es militar, sino que actúan en ella otros campos, como es el mismo político, como es el mismo social, el económico principalmente también. La guerra psicológica se inicia con operativos de reparto de elementos, actos políticos y campañas de propaganda, supervisado por los asesores y por el nuevo Ministerio de Comunicación y Cultura. En un pueblo acostumbrado a la demagogia, estos métodos no surten efecto. Los estadounidenses refuerzan entonces los medios más convencionales para quitar al FMLN su base social. Se implementan una serie de estrategias de limpieza en las zonas aledañas al territorio controlado por los revolucionarios. Todito, era orden pues, que les habían dado, el coronel Domingo Monterroso, decía que terminar, ¿verdad? Así es que ellos no dejaron nada, pues aquí no dejaban nada, aquí no dejaban gallinas, ni cuches, ni ganado, bestias, todo eso masacrado, igual que con toda la gente aquí. Quizás enterramos más de unos, quizás como más de 150 niños, mujeres, quizás más de 200, sí. Y si aquí, fíjese que en todas las fincas hay para allá, ahí se hallaban los montones de gente, igual que las joyas, los toriles, allí todavía puede verse, si uno busca, en estos guatales se consiguen los cadáveres de la gente. Sí. Pásame. Como le digo, nosotros somos un sobrante del masacre, ¿verdad? Del 81, de diciembre del 81, el 11 de diciembre. El masacre ya se empezó, digamos, a masacrar ya como cosa de las 3 de la tarde en adelante. Primero estuvieron solamente en a recoger toda la gente y de allí ya la formaron en fila y empezaron. ¿Y para dónde se iba uno rodeado? Y eso daba compasión. Nosotros tenemos miedo a las armadas. Y por eso vamos a andar sufriendo por los montes, porque tenemos miedo por los masacres que han hecho. Bueno, adiós. Yo estoy sorda, con dolencia de las cosas. Pues dígale a la tropa a usted que ya no vengan a molestarlos a nuestras casas, usted. Adiós. Porque ya bastante estamos sufriendo. Pasó el avión y la ametralló, ella me gritó a mí. Entonces yo le agarré en los brazos y murió en mis brazos mi mamá. Y yo estaba rodeada de todos los niños. Pero no corran. Sacramento. Dios mío. Ay, no los metrallan aquí. Pues nosotros le pedimos que no, al señor Duarte, que lo respete la vida, los derechos humanos. Por bandeo, porque son lugares donde la gente ya no puede vivir porque constantemente hay por bandeo. Entonces, esta es una población civil.
Nosotros consideramos que de no ser por el proceso de escalada de intervención, nosotros hubiéramos ganado la guerra. El ejército tenía alrededor de 12.000 efectivos y 30 aparatos aéreos cuando la guerra comenzó. Al ejército se le hicieron alrededor de 15.000 bajas. Además de acabar con el ejército con el que comenzó la guerra, el FMLN llega a controlar la tercera parte del país y se acerca a las ciudades. Sin embargo, a cada derrota del ejército le sigue el crecimiento de la ayuda norteamericana. Nuestra estrategia tenía que plantearse en vencer la resistencia y la capacidad de la administración Reagan de seguir abasteciendo al ejército salvadoreño. Si nosotros logramos vencer ese factor, ganamos la guerra. En ese sentido se planteaba a nosotros una confrontación en esa situación en la cual lo fundamental era plantearnos una guerra de desgaste. En julio de 1984, el FMLN implementa esta nueva táctica. Las grandes concentraciones se dividen en unidades de entre 10 y 30 combatientes que se dispersan por todo el territorio. La emboscada pequeña, rápida, pero todos los días y por todo el país, pasa a ser la forma principal de combate. Se busca hacer la mayor cantidad de bajas con el menor esfuerzo material y humano. El armamento popular empieza a jugar un papel fundamental. Del total de bajas sufridas por el ejército en el último periodo, el 50% se debe al empleo de minas. Entonces nos planteamos un plan tendiente a impedir que la ayuda económica, de la cual el 85% está destinada a planes contrainsurgentes, no surta ningún efecto y no darle ninguna posibilidad al proyecto contrainsurgente del gobierno de Duarte. En ese sentido nos planteamos una política atacar los renglones básicos: energía eléctrica, las carreteras, con la paralización frecuente del transporte, las líneas férreas, las comunicaciones telefónicas, los cultivos que producen divisas, como la caña de azúcar, el algodón y el café, tendientes a quebrar la economía de guerra del régimen. En 1981 había guerra en 5 departamentos: Usulután, Morazán, San Vicente, Cuscatlán y Chalatenango. En 1985 hay guerra en 12 departamentos. Fue una emboscada urbana a un vehículo de la Policía Nacional. Es evidente que la guerra está en la capital, es evidente que la guerra está en el occidente del país, es evidente que sus operativos están siendo empantanados, que ellos no muestran nada, pues. O sea, ellos no nos han hecho en todo el desarrollo de la guerra un aniquilamiento de importancia que no sea el aniquilamiento que nos hicieron en 1981 en el occidente del país, cuando nuestras fuerzas no sabían combatir. ¡Viva el pueblo salvadoreño! Para cada vez más salvadoreños, la presencia del FMLN significa la posibilidad de manifestarse libremente. Cada combatiente revolucionario es también un cuadro político y un transmisor del planteamiento revolucionario. Nuestro plan estratégico en el terreno político trata de darle espacio a la acción del pueblo salvadoreño.
El proceso este de desgaste es un ritmo que permite al pueblo salvadoreño ir retomando su acción organizada, su acción política, su acción cívica, su acción revolucionaria, retomando la que fue interrumpida mediante un gran desgaste, mediante una gran matanza. Más de 50.000 personas han sido asesinadas para conseguir un breve intermedio, un breve paréntesis de 2-3 años de cese de la lucha revolucionaria popular, no militar. 1 de mayo de 1985. La manifestación más grande desde 1980 se realiza en las calles de San Salvador. Pues mira que yo me siento feliz, contenta porque mire mi pueblo cómo lucha. Esta lucha es para nosotros los pobres. Vamos a la calle a expresar lo que sentimos. Necesitamos más incremento salarial porque nos estamos muriendo de hambre. ¿Qué es lo que queremos? El pueblo ya no cree en las promesas ni cree que esta cuestión pueda solucionarse de una forma racional o por la forma de las elecciones como se ha venido haciendo. La democracia cristiana y su gobierno son lo mismo, aunque ahora para sostener su máscara democrática solo matan y encarcelan a los compañeros más consecuentes. Millones de dólares se han desperdiciado para demostrar que el pueblo les ha dado el poder. Y nosotros, que somos pueblo organizado, avanzado y politizado, creemos que la burla debe terminar. Bueno, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, va. Llegará tiempo que todo cambia, aún los árboles, las hojas, cuando viene el invierno, cambian. Nosotros seguimos contando con el apoyo y el calor del pueblo. De lo contrario, no podríamos trazarnos líneas de extensión de la guerra, no podríamos trazarnos líneas de resistir. Es cierto que después de años de guerra puede haber, pues, y hay el deseo de que termine, pero por encima del deseo de que termine están los principios, su independencia, la justicia social, su libertad. Han llevado en la historia de todos los pueblos, y nuestro pueblo no es menor que ningún otro, han llevado a los pueblos a hacer sacrificios increíbles. Y calculan mal los que creen que el cansancio es superior a esos principios y que la gente cansada se va a rendir y va a aceptar, pues, que los gringos vengan, pisoteen el país, se apoderen de todo, conviertan a esto en una casa de juego y de prostitución como acostumbran donde llegan. Están equivocados, no conocen a este pueblo. Hay una correlación interna en Centroamérica, en El Salvador y en Nicaragua, que plantea de que las fuerzas revolucionarias son invencibles. En segundo lugar, hay un marco latinoamericano totalmente positivo, antiintervencionista, que está peleando incluso por sus propios derechos en el contexto de la batalla por la deuda externa. Es el momento de más unidad, de más desarrollo, de mayor enfrentamiento con el imperialismo norteamericano en Latinoamérica. Hay una política a nivel mundial contra la intervención, contra las políticas de la administración Reagan, y eso le plantea serias dificultades. Y en tercer lugar, la situación interna en Estados Unidos después de la guerra de Vietnam les plantea serias dificultades para un comprometimiento de grandes magnitudes en una guerra como la que se les plantearía en Centroamérica. En ese sentido, nosotros sabemos que tenemos la ventaja. Ellos perdieron una guerra en Indochina,
a miles de kilómetros de distancia de su frontera. Deben pensar seriamente los norteamericanos lo que significa, si se llegan a meter en Centroamérica, perder una guerra tan cerca de su frontera. Eso implicaría que su influencia geopolítica sobre todo el continente latinoamericano estaría en peligro. Pueden perderlo todo por no poder encontrar una solución política, una solución negociada, por no querer entender que deben de cambiar los términos de sus relaciones con el continente. O sea que en ese sentido nosotros vemos una situación altamente positiva para nuestra lucha.